Hora de charla acá en turno. Tenemos una interesante conversación con Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Mire, suena bien, ¿ah? Como de película. En este momento en donde, aunque la ley fue publicada en 2024, ha comenzado a operar el 2 de enero de 2025, cuando su primer director fue designado y empezó a ejercer funciones operativas. Queremos entender ¿qué es la seguridad en el ciberespacio y cómo funciona? Está Daniel Álvarez con nosotros. Buenos días, Daniel. Hola Nicolás, buen día. Bueno, primero, ¿por qué nace una Agencia Nacional de Ciberseguridad? Bueno, una de las cuestiones que está altamente destacada en los últimos años, que nosotros empezamos a enfrentar riesgos digitales de la misma manera que enfrentábamos riesgos analógicos. Ujú, Desde el momento que Chile se empezó a digitalizar en los 90, después en los 2000, ujú. empezamos a tener problemas de seguridad. Empezamos a tener hackeos cada vez más frecuentes, empezamos a ver cómo instituciones públicas, instituciones privadas veían expuestos sus datos, veían interrumpida su continuidad operacional. Si uno se piensa, por ejemplo, en el 2018, los hackeos a los bancos, que fueron los Claro. primeros hitos públicos, nos dimos cuenta que teníamos un problema del cual había que hacerse cargo y que la forma tradicional de la política pública no tenía cómo hacerlo. Cuando yo afortunadamente he desempeñado roles en ciberseguridad del Estado en los últimos 10 años, cuando uno le preguntaba quién está a cargo de la ciberseguridad del país, le preguntaba al ministro de Defensa y te decía, no, Interior, Ok, Personal Exteriores. pero mucho del tema de ciberseguridad también depende de plataformas de terceros como Facebook, como Google, o sea, Meta, Google, Amazon y otros grandes. ¿Hay teléfono con esos mundos? Sí, claro. Sí, claro. Hoy día nosotros tenemos un sistema de reporte de incidente donde hemos tenido incidentes con operadores grandes y nos notifican, nos avisan. Tuvimos hace un mes un incidente que afectó a nivel global y esa empresa global que no tiene sede en Chile nos notificó a los minutos. Porque somos uno de los países probablemente más maduros en términos de ciberseguridad a nivel mundial, sin duda en América Latina y el Caribe. Y esto genera confianza. Y la gracia de esos espacios es que te permite, por ejemplo, intercambiar información en tiempo muy rápido. En ese camino, por ejemplo, hay personas que empiezan a leer los documentos de seguridad norteamericano y de política extranjera, y lo que se dan cuenta es que lo que quieren son una especie de impunidad a nivel de plataforma. Esa Ujú. es una de las lecturas que hay sobre los negocios de los grandes jugadores tipo Elon Musk y X, etc. ¿Y Chile cómo aborda eso? Porque hay casos. Hay una persona que hace una amenaza a través de redes sociales de hacerle daño a otra. La Agencia Nacional de Ciberseguridad puede trabajar en ello, no trabaja en ello. ¿Cómo lo hace? No, en general nosotros tenemos una distinción, hay que hacer una distinción muy importante. Nosotros Eso, no vemos cibercrimen. El cibercrimen ya. lo ve todavía la Jefatura Nacional de la PDI, ¿ya? Lo que nosotros vemos son amenazas a la seguridad de redes y sistemas informáticos, tanto públicos como privados. Ok, es la ¿Mm? gran infraestructura. Exacto. Y lo que nos permite funcionar en el día a día. Tú mencionas las grandes marcas, pero por ejemplo en Chile hoy día tenemos más de 60.000 empresas digitales. De esas 60.000 le prestan servicio a todo el mundo. Cuando nosotros tenemos incidentes pensando en un operador pequeño, ese operador pequeño le presta servicio a bancos, a instituciones financieras, a las eléctricas, a las telco. Manto, es un ecosistema bien diverso. No son solo las grandes compañías. Nosotros tenemos un gran desarrollo digital in-house que funciona bastante bien hasta que tenemos incidentes. Y ahí están, por ejemplo, los retail, los datos de esto, la información Está personal. todo, está todo. Hoy día nosotros, piensa tú en un proceso que no esté digitalizado. No existen ya. Ujú. Cuando todo está en una plataforma. Los grandes tienen, por supuesto, todos sus datos alojados en las grandes empresas, pero todas las pequeñas y medianas empresas o el gran grupo de empresas nacionales tienen sus datos alojados acá en Chile. Y ahí hay otra pregunta que es si estamos preparados para ataques de gran escala. O sea, en Hemos Chile. tenido, hemos tenido. Nosotros, Y no nos enteramos. una de Como una de las grandes gracias de la agencia, que es un agencia. problema comunicacional, es que sus éxitos no se conocen. O puede ser un éxito eso. Claro, y la gracia de eso es que como no se conocen, ponte tú, nosotros este año hemos tenido 16 o 17 ataques de ransomware, que es el número que conocemos. Pero yo tengo un número que dice las veces que hemos logrado detener incidentes, que hemos pillado a alguien tratando de meterse en un sistema importante y hemos logrado detenerlo y hemos logrado que ese incidente nunca se sepa y nunca llegue a materializarse. Y en la historia de Chile nosotros hemos tenido ciertas epidemias. Ponte tú, en el 2018 nosotros tuvimos un gran ataque a un banco, el Banco de Chile, después tuvimos a Consorcio, al Banco Estado, pero después, años después, tuvimos 3 incidentes grandes en un par de meses. Estado Mayor Conjunto, Chile Compra, GTD. Y esos incidentes tuvieron la característica de que fueron muy masivos y muy nuevos. Alguien decidió atacar a Chile por primera vez con un virus en particular.
Claro. Eso te pone en un mapa distinto, un mapa de riesgo distinto. Por lo tanto, sí hemos estado durante los últimos años enfrentando este tipo de ataques y con lo mismo hemos sido capaces de desarrollar capacidades para poder responderlos de mejor manera. ¿Por qué no toman el tema cibercrimen? Porque la ley es bien particular en esto. Cibercrimen usualmente hay afectaciones de derechos de personas y afectaciones de bienes, pero esa parte le corresponde al sistema penal perseguirlo. Nosotros somos un servicio público que tiene una misión mucho más enfocada en la prevención de incidentes. Nosotros hacemos mucha campaña, mucha alerta, mucho búsqueda activa de amenazas. No sé, hay un software que está desactualizado, que es crítico para el funcionamiento de muchas instituciones. Nosotros lo identificamos en la red nacional y le decimos a las instituciones, oiga, usted está ocupando este software desactualizado, actualízalo. Tanto, pues, parte importante de nuestro trabajo tiene que ver con la prevención. Ok, pero la intención de que, porque me suena que en otros países está centralizada la... En general, no. La buena experiencia internacional dice que hay que Ujú. separar los mundos. ¿Por qué? Porque nosotros hoy día, ponte tú, cuando una empresa sufre un hackeo, corre el riesgo de que si nosotros fuéramos solo una unidad, los propósitos de esa unidad serían distintos, serían disímiles. A nosotros nos interesa que elevar el estándar de protección. A la empresa le va a interesar que no le llegue la multa, que no le va a interesar que salga en medios de comunicación. En cambio, nosotros, por ejemplo, tenemos esta regla del secreto que nos permite gestionar los incidentes de manera muy discreta. Y esto nos permite que nos entreguen mucha información en confianza. Nosotros hoy día recibimos una cantidad importante de información de las propias víctimas, grandes instituciones, medianas instituciones, que nos permite actuar de mucha mejor manera en forma preventiva. Es más útil al final del día. Si tú todo lo criminalizas, Claro. le das un mazazo de respuesta a todos los tipos de problemas que hay en ciber. En cambio, en este ámbito no. Nosotros No, tenemos cómo distinguir y cómo gestionarlo. Es otra cultura. ¿Y qué desafíos vienen en relación a la ciberamenaza? Porque uno ve las películas y están, a propósito que estuvimos con René Naranjo, sobre incidentes y otro tipo de problemas de comunicación. ¿Eso existe? ¿No existe? No, nosotros tenemos problemas. Si nosotros quisiéramos medirnos a nivel mundial, nosotros tenemos un nivel de madurez medio alto. Hemos logrado prepararnos bien para muchas amenazas, pero todavía tenemos problemas bien del pasado. Tenemos problemas, por ejemplo, con usuario y contraseña. Ya. Nuestro gran dolor de cabeza no es el ataque de IA. No, es el usuario que metió la password en un sitio donde no debía, terminó subastada por $1, miserable, y terminamos siendo víctimas de un hackeo gigante que terminó costando millones de dólares. Por lo tanto, hoy día el 40% de nuestros incidentes tiene que ver con usuario y contraseña. Por lo tanto, estamos volviendo a temas básicos. Claro. Si tú te metías a nuestro sitio web, ansi.gov.cl/9 básico, hay 9 medidas que cualquier organización, mediana, grande, chica, incluso cada persona, debiera tomar para mejorar su nivel de seguridad. Cuando nosotros estamos enfrentando un montón de problemas que tienen que ver con el pasado, con cuestiones que nosotros pensábamos que teníamos resueltas, pero no. Consuelo de tonto, le ha pasado a todo el mundo lo mismo. Claro. Y al mismo tiempo tenemos que empezar a ver ciertas amenazas emergentes. Una de las amenazas más emergentes que más nos preocupa tiene que ver con el uso irreflexivo de inteligencia artificial. Meterle inteligencia artificial a todo sin saber si es segura. Y si va a generar un breach, como de alguna manera, un hoyo de información que pueda acceder cualquiera de la empresa. Así es, entre otros múltiples riesgos. Increíble. Daniel Álvarez, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. ¿Cómo podemos saber más de la agencia? ansi.gov.cl, ahí está toda nuestra información. Tenemos también cuenta en redes sociales. Tenemos un ciberpudú que da consejos de seguridad en lenguaje simple a la población, así que lo invitamos a visitar nuestro sitio. Lo vamos a ver. Daniel Álvarez, de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, esta mañana en turno. Lo vamos a observar. La ANSI es la Agencia Nacional de Ciberseguridad y esta mañana ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ti.